Vamos a empezar a compartir y pues vamos a seguir con un par de nociones que nos van a ayudar a entender, bueno, de hecho vamos a recordar unas nociones y las vamos a ir generalizando, que es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Vamos a hablar de los extremos relativos y absolutos. Vamos a ver, los extremos relativos y absolutos. Ah, Entonces, bien, aquí hay que, pues, irnos a nuestro curso de cálculo 1 o cálculo 2. No recuerdo con exactitud, yo creo que es cálculo 2, ¿no? Y pues recordemos que una función de una variable tiene máximo y tanto tiene como mínimo relativo, ¿no? En un punto, si la función, pues, esta toma en un valor mayor o igual o menor o igual, así se diga, ¿cómo se llama? Dependiendo si es un máximo o un mínimo, que en los demás puntos de un entorno y tiene un máximo mínimo absoluto, ¿sí? En un punto si toma el valor mayor igual o menor o igual. Entonces, bien, vamos por su definición, una definición un poco formal, definición. Pero es que nosotros ahora estamos trabajando en funciones de este estilo, ¿no? Funciones que parten de un dominio. En este caso, pues es un subconjunto de Rn y pues esto llega a su destino, a ver, a R, ¿sí? A un número real. Ahora bien, vamos a tomar y ¿saben qué? Voy a adoptar la notación del libro. Los abiertos los tomamos así. Es un abierto en Rn y, a ver, un abierto en Rn y vamos a tomar los elementos, en todo caso serían como vectores, ¿no? O serían vectores, puntos. Vamos a decir que diremos, decimos, perdón, tengo que mantener la notación, tenemos que ser consistentes en eso y decimos que f en A, tiene en A un máximo, o respectivamente un mínimo, relativo. Ajá. Si existe una bola centrada en ese punto A, vamos a dejar abierta su radio, que está contenido en nuestro abierto U, de tal forma, tal que para todo, para todo vector que está en nuestra bola abierta centrada en A, eh, decimos que f evaluada en ese vector, pues va a ser menor o igual que f evaluado en A. Este es para el caso del máximo, o respectivamente que f evaluado en el vector B va a ser mayor o igual que f evaluado en el vector A. Va. Y el máximo, vamos a ver, y el máximo, bueno, este es, no, los voy a enumerar mejor, déjenme enumerarlos, y dos, ¿sí? Entonces, y el máximo, o mínimo absoluto, perdón, absoluto, esta cosa, pues, si para toda, ahora vamos a tomarlo, si para todo, si para toda vector B que este vive en, mm,
déjenme pensar. Ajá, este vive en U, ¿sí? Vamos a tener que la función f evaluada en el vector b va a ser menor o igual que el f evaluada en el vector a, o respectivamente con el mínimo, pues al revés, ¿no? F evaluada en el vector b va a ser mayor o igual que f evaluada en a. Va. Ya tenemos esas dos nociones. Voy a enunciar una proposición. Vamos a ver. Proposición. Vamos a decir que, bueno, vamos a hacer vamos a dar una condición necesaria de existencia del extremo relativo, ¿sí? Entonces, vamos a decir que si nosotros tenemos una función que va del dominio que es un subabierto, un subconjunto abierto de el conjunto de Rn, y esto pues llega a Rn, tiene un extremo relativo, tiene un extremo relativo, esta cosa de acá tiene un extremo relativo y derivadas parciales, ajá, en A. Entonces, o sea, cuando estamos hablando de derivadas parciales, recordemos que pues tomamos una función y esa función pues va a depender de varias variables, ¿sí? De un vector en sí. Y pues lo que va a ir haciendo es derivando componente por componente. Entonces, lo que tenemos es que este operador de acá, que es el operador gradiente de f de a, actuando sobre a, esto va a ser igual pues al vector 0,0, a ver, este es n veces, ¿sí? O lo podemos representar así como el vector 0. O le voy a poner de su campo para que se entienda, perdón, de su espacio vectorial, que va a ser en Rn. ¿Va? Entonces, bueno, es una proposición, esta cosa se puede probar. ¿Cómo la probamos? Nos dice que si nosotros tenemos una función que va de Rn a R, bueno, de un subconjunto de Rn a R, tiene un extremo relativo y derivadas parciales en A, entonces, pues, esas derivadas parciales pues me están devolviendo pues el vector 0, ¿sí? Entonces, bien, pensémoslo un poquito y pues vamos para adelante. Entonces, prueba. Prueba, vamos a decir que, bueno, vamos a considerar un vector, en primer lugar, sea A, que nosotros lo podemos ver de esta forma, ¿no? A1, A2, y así sucesivamente hasta AN. Ajá. Y vamos a suponer, por ejemplo, y supongamos, por ejemplo, que f, vamos a tener una f, tiene un máximo relativo. Tiene un máximo relativo. ¿Sí? Bien. Mm, ajá, en A. Tengo que decir dónde está esa cosa. Eso está en A. Entonces existe una bola abierta, existe por la definición, una bola abierta centrada en A, de tal suerte que para todo vector B que está viviendo en esa bola abierta centrada en A, ajá, tenemos que, como es un máximo relativo, que f evaluado en ese vector va a ser menor o igual que f de a. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, vamos a tener que, bueno,
vamos a tomar un punto de tal forma que, lo voy a poner así, déjenme escribirlo así. Por lo tanto, vamos a tener que para todo vector de esta forma, lo voy a poner así. La primera coordenada la voy a tomar como una X, la segunda coordenada como A2, o sea, tomando la analogía de esto. Así sucesivamente hasta A sub n. Esta cosa que está viviendo pues en la bola abierta centrada en A, tenemos que, tenemos que esto sucede, ¿no? Que f evaluada en este vector que acabamos de definir, x, a2 hasta an, va a ser menor o igual que que el punto o el vector este de acá. Porque esa cosa de ahí, pues es un máximo relativo, ¿no? Que a1, a2 y así sucesivamente hasta a sub n. O sea que la función, a ver, lo pondré así. O sea que la función, ah, o sea que la función, vamos a llamarla g de x, está acá, la función que acabamos de definir acá, x, a2 hasta an, ajá, posee un máximo relativo. Posee un máximo relativo. ¿Sí? Ah, bueno, y sí, relativo en la coordenada A1. Ahora bien, la existencia de una función, la voy a poner así, f de x, o f, voy a llamar f sub x1, ¿sí? En A, en A, asegura que, esto nos asegura la existencia de G', ¿sí? O sea, tenemos una función, esta función, bueno, llamada f de x1, y pues va a estar actuando sobre nuestro punto A, que en nuestro momento lo definimos, acá está, ¿sí? Entonces, cómo se mira G? G se mira de esta forma. Entonces, esta función nos va a asegurar la existencia de la derivada de esto de acá. Bien, esto pues ya que, vamos a ver, en el punto A sub 1, ¿sí? En la primera coordenada, ya que si notamos nosotros que G' de A1, esto va a ser igual a f de x1 actuando sobre el punto A, ¿sí? Pensándolo de un poco así bien general. Y pues además al ser interior, o sea, sabemos que A es interior de nuestra bola abierta, también lo es A1. O sea, y como, eh, bueno, además tenemos que al ser interior, al ser, al ser A interior, este es como vector, pensémoslo como vector, tiene sus coordenadas, una de sus coordenadas es A1, entonces podemos decir que también A1, ajá, ahora tienen preguntas. Hola, Yo quiero preguntar algo. hola, Hola, tienen eh, preguntas.
Cuando puso y de x es igual a f de x y a sub 2. A ver, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde tengo dónde? Y de x igual a f de x a sub 2. Y de X, perdón, este es Y, este es G, ¿no? A g. Sí, perdón. Y f Ah, de x también. y este es F. No, este va a ser F actuando sobre nuestro vectorcito, este que tenemos acá. De hecho, es esto de acá, ¿no? O sea, estoy definiendo a G de X como esta función de acá, actuando sobre el vector que me viene, ¿cómo se llama? Por abajo del primer vector que estamos definiendo, que es un máximo relativo, ¿sí? Se pone x y a sub 2, entonces no es si es a sub 1 y a sub 2 quiere poner. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿a dónde? Ahí mismo donde dice g de x igual a f de. Este de acá es X y este de acá es A sub 1, ¿sí? ¿A eso quieres, eso es lo que quieres decir? Sí, es que ahí donde dice g de x igual a f de, parece una x, así es. G de X, G de Igual X a f. igual a X, espérame, ¿dónde está? G de X igual a X, no lo veo, mira, estoy acá, ¿no? El A sub 1 lo tomaste como X, entonces por eso puso X en vez de A sub 1. Ajá, correcto. De hecho, no, de hecho, esta cosa de acá, esta cosa de acá no es lo mismo que esto. ¿Por qué? Lo que estoy tratando de decir es que yo tomo un vector, o sea, este es mi vector predilecto, ¿no? Este es mi máximo relativo. Entonces, lo que voy a hacer yo es que mañosamente voy a cambiar mi primera coordenada de esta forma, o sea, cualquier X, que está dentro de nuestra bola centrada en A. Entonces, lo que está diciendo es que, bueno, pues, pensémoslo, qué sé yo, en R2, ¿no? Pensémoslo en una bolita así, y digamos que por acá, esto de acá, el contorno, esto es nuestro máximo relativo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que, bueno, yo voy a tomar, pensándolo así de manera de dimensión baja, ¿no? Porque no me puedo imaginar un RN. Entonces lo que hago yo muy mañosamente es que agarro la primera coordenada de tal forma que me quede adentro de esto. Entonces lo que me va a formar va a ser esta circunferencia de acá, ¿no? Entonces, obviamente vamos a tener que la función evaluada en este de contorno de acá o en esta circunferencia de acá va a ser menor que la que tenemos acá. ¿Sí se entiende? Entonces, en sí esta X pues se toma arbitraria y pues no es el mismo, o sea, la coordenada la estamos cambiando. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí. Ok, gracias. Entonces, ¿en qué estábamos? A ver, vamos a ver, tengo la existencia de fx1 en A, ajá, aseguramos la existencia de G' en A1, ya que ajá, G' de A1. Eh, Esto puede, pues, a ver, entonces, además, al ser A, al ser A interior, también A1 eh, en el dominio, ahora bien, de G no, porque el dominio de G pues ya puede cambiar, o sea, es lo que prácticamente expliqué en la, geométricamente en el dibujito. Entonces, bueno, voy a poner acá. Voy a poner acá, lo vamos a dejar pendiente, pero lo pondré de esta manera. Eh, lo pondré así. ¿Cómo lo pongo? Déjenme pensar. Mm, lo voy a poner así. Déjenme ponerlo así por teorema de correspondencia. Por teorema de correspondencia, vamos a ver al que estamos demostrando.
al que estamos demostrando, ajá, pero para funciones, pero para funciones de una variable. O sea, esto lo podemos ir generalizando. Tenemos que G' actuando sobre A1, ajá, ajá, correcto, G', porque esta cosa ya o sea, esta cosa pues está actuando. A ver, eh, esta función XD está actuando sobre A, y pues si actúa sobre A1, pues todas las coordenadas van a ser 0. Ajá, correcto. Esta cosa de acá se puede ver como una constante, de hecho acá no, o sea, aquí se puede ver ya como una constante porque está actuando sobre esta cosa de acá, ¿no? Pero en sí, esta función lo que necesito solo es la primera coordenada, entonces las demás no me interesan. Y como esa cosa se vuelve una constante, ¿qué me dice? Que la derivada de eso va a ser igual a ¿qué? Pues a cero, ¿no? Esto va a ser igual a cero. Bueno, y de hecho, pues acá, ¿no? Hay que notar esto a cero. Y pues análogamente tendríamos lo mismo para la siguiente. Tenemos Análogamente tenemos que f de x, xy, lo pondré así, de a, pero a pues es todo aquel vector. Esto va a ser igual perdón, tengo que decir que acá, antes que nada, tengo que decir, bueno, si esto es cero, entonces, ¿qué implica esto? Si esto es cero, lo que me está implicando es que, entonces, Entonces, f de x1 actuando sobre ese vector A es igual a cero, ¿no? Y pues análogamente, hoy sí, análogamente, tenemos que, a ver, f de xy actuando sobre nuestro vector va a ser igual a cero. Esto pues para toda i que pues está a ver, entre 2 hasta n. Va. Entonces, para verlo mejor, veamos un ejemplo concreto. O sea, tenemos nuestra, mm, este es, esta es una proposición, lo voy a señalar acá. Tenemos nuestra proposición, entonces, déjenme dar un par de ejemplos para entender de qué va esto, ¿no? Vamos a pensarlo así. Ejemplo 1, pensémoslo así. Vamos a consideremos una f que depende de dos variables, x y y. Esto pues va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ajá, definida en un dominio de este estilo. Va a ser el conjunto de todos aquellos pares ordenados, perdón, tales que x al cuadrado más y al cuadrado, pues esta cosa viene por debajo de 1, ¿sí? Entonces, en este caso, pues la función f tiene un mínimo relativo, ¿no? Y pues, ¿qué podemos decir? O sea, vamos a pensarlo, no soy un artista, pero pensémoslo así. Eh, a ver si me sale. Pensémoslo así. Esta cosa más o menos es de este estilo, ¿no? Un paraboloide de este estilo. Vamos a... Ajá, tenemos ya nuestra campana. Vamos a hacer uso de estos. Vamos a ver si sale por acá. No, lo quiero aquí para que sea en el centro, para que concuerde. Esta cosa
se viene por acá. Y pues como estamos en R3, ocupamos nuestra tercera coordenada. Es algo de este estilo, ¿no? Esta cosa es algo de este estilo. Pues bueno, de este z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, donde pues este es el eje y, este es el eje x y pues por lo tanto este es el eje z. Entonces pues podemos decir, o sea, que esta función tiene un mínimo relativo, sería este de acá. O sea, el dibujito no ayuda mucho, ¿no? Pero pues ustedes piénsenlo, que es pues el origen, ¿sí? Y pues, ¿qué más se podría decir? Bueno, vamos a ponerlo así, tiene un mínimo relativo y además, ¿qué puedo decir? Además, es un mínimo absoluto, ¿sí? Según las definiciones que tenemos arriba. Entonces, en dicho punto, el gradiente de esa cosa actuando sobre f, pues, ¿quién es, no? Esto es 2x, 2y, o sea, la derivada parcial de la primera coordenada, la derivada parcial de la segunda coordenada. Y pues si nosotros evaluamos, bueno, y el absoluto es este punto, ¿no? 0,0. Entonces, si nosotros evaluamos el gradiente de esa cosa en nuestro vector 0,0, pues esta cosa se anula. Y a la larga, pues es eso que tenemos acá, ¿no? Y pues el máximo absoluto de f ocurre en la frontera, lo pondré así, el máximo, absoluto de f ocurre en la frontera, de, a ver, ¿cómo le pusimos? De esta cosa de acá, ¿no? En la frontera de, eh, la frontera le pondré así, esta cosa pues denomina la frontera de D, ¿sí? O sea, denotada la derivada parcial de D. Bueno, de hecho no es derivada parcial, sino que pues así lo denotamos. Y, o sea que esta cosa se puede ver como el conjunto de todos aquellos pares ordenados. Esta cosa de acá, ¿no? Este conjunto va a ser el conjunto de todos aquellos pares ordenados, de tal suerte que x al cuadrado más y al cuadrado, pues esto es igual a 1, ¿sí? Por lo que, ¿qué podríamos concluir? Esta cosa, esta cosa de acá, eh, por lo que no es un máximo, esta cosa de acá no es un máximo relativo. Además, además, en la parcial de f no se anula, ¿sí? Esta cosa no se anula. ¿Por qué? Porque pues estamos pensando pues, qué sé yo, en la frontera, ¿no? Pensémoslo por acá. Mm, Más o menos acá, ¿no? Pero esa cosa, cuando hacemos la parcial de f y pues lo evaluamos ahí, que sería pues en todo caso en el vector 1,1, pues esa cosa pues que me va a devolver el vector 2,2. Entonces esa cosa pues no es, no es un, no es un máximo relativo. No sé si se entiende. ¿Tienen preguntas hasta acá? Bueno, y este es, de hecho vamos a ponerle así. Entonces, esto lo que es, en esencia, es un mínimo relativo. ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta acá?
Bien, yo creo que me pasé un poco de tiempo. Lo que quiero ahora hacer es para que no perdamos también lo que hemos estado viendo, es dar un par de ejercicios de lo que ya hemos hablado, ¿no? Pues tratamos de los límites, o sea, la definición de los límites. Entonces, sí, quiero hablar un poco de eso o dar al menos un par de ejercicios para que quede claro lo que hemos estado eh, definiendo anteriormente. No sé si tienen preguntas hasta acá. Ah, vamos a ver. Entonces vamos a pensar en un ejercicio de la siguiente forma. Vamos a pensarlo así. Vamos a tomar, bueno, consideremos una función, sea una función f de x, y de esta forma, ¿no? Vamos a tomarla como x por y al cubo sobre x al cuadrado más y a la 6. Sí, pues, a ver, este vectorcito de acá es distinto del origen y esto es 0, sí, pues esta cosa de acá es igual al origen. ¿Sí? Entonces, lo que nos piden es calcular el límite. Vamos a ver. Nos piden calcular el límite. Calcular el límite cuando nuestro vector pues se acerca al origen, ¿sí? De la función f a lo largo de la trayectoria, a lo largo de la trayectoria, a ver, x igual a 0, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, voy a exigirle un poco más a esto, o vamos a pedir un poco más de condiciones. No, mejor así. Lo que vamos a hacer es, vamos a apartar esto de acá. Número, inciso B, vamos a calcular el límite cuando nuestro vector x, y pues se acerca a 0 de la función f, pues a lo largo de la trayectoria, vamos a ponerle x igual a y3. Y por último, vamos a pedir o vamos a probar que f no es continua. Ajá. No es continua en el punto o en el vector 0,0. A ver. Entonces, veamos nuestra función. Déjenme la copio, yo creo que va a ser necesario. Veamos nuestra función. Pues la que nos interesa. Permítanme un momento, ¿sí? Perdón, vamos a ver. Bueno, lo que nos interesa acá, o el objetivo acá, es encontrar el límite cuando, bueno, vamos a ver, vamos a ponerlo así. Inciso A, solución. Pongámoslo en azul, ¿sí? El objetivo acá, el objetivo es encontrar el límite cuando el vector x, y se acerca a 0 de la función, de nuestra función f sobre a lo largo de la trayectoria, a lo largo
de la trayectoria. Esta trayectoria, pues, ¿cuál pedimos? ¿Cuál pedimos? X igual a 0. A ver, X igual a 0. El límite de... Oh, a ver. Oh, a lo largo de la trayectoria. Bien. Sí, ¿no? Perdón. Ando un poco desviado. Entonces, lo que queremos ver es que, bueno, f de x igual a esta función de acá. Ajá. Es, pues, ya sabemos, ¿no? El límite cuando x, y tiende a 0,0 de nuestra función, esta de acá, va a ser igual al límite. Fíjense bien, aquí vamos a tener, bueno, x va a ser igual a 0, entonces lo vamos a poner 0, y, o sea, ya fijamos a x de alguna manera, y pues aquí, bueno, y esto va a acercarse a 0,0. Entonces, esto pues mi función obviamente va a cambiar, ¿no? Que va a ser 0 por y al cubo sobre, bueno, este ya no me interesa, sobre y a la 6, que a la larga esto va a ser 0. Entonces, no hay necesidad de evaluar, pues de un solo pues ya nos da el límite, esto va a ser 0, ¿no? Entonces, bien, por lo tanto, el valor de la función a lo largo de la trayectoria de x igual a 0, pues es esto de acá, ¿sí? Entonces, bien, creo que acá no hay conflicto con esto es entendible. Sí estoy saltándome un par de pasos, pero pues igual yo sé que ustedes lo miran evidente. Bueno, igual, si no, pues me pueden preguntar, no hay problema, pero es que sí me interesa como que avanzar para ver otros problemas, ¿sí? Entonces, bien, el inciso B, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Solo que ahora vamos a considerar a lo largo de la trayectoria, lo voy a poner de un solo, a lo largo, a lo largo de la trayectoria, a lo largo de la trayectoria, x igual a y al cubo, ¿sí? Eh, el límite, el límite de la función, el límite de la función, bueno, esta que tenemos acá, f de x, y, que es igual a esto de acá, ¿sí? Es, pues, el límite cuando x, y se acerca a 0,0 de esto de acá. Esto va a ser igual al límite, pues ahora sí, ¿quién va a ser x? Va a ser y al cubo, y, que se acerca a 0,0, y esto va a ser igual a y al cubo, perdón, lo voy a poner más acá, lo voy a poner acá, y al cubo, ajá, porque ese es x, por y al cubo, sobre y al cubo, al cuadrado, más y a la 6. Esto evidentemente pues es y a la 6 sobre ajá, esto sería igual sobre 2 y a la 6, ¿sí? Entonces, simple y sencillamente cancelamos estas dos cosas de acá y pues ya tenemos que nuestro límite es 1/2. ¿Va? ¿No hay problema con eso? Entonces, bien, en conclusión, o por lo tanto, el valor de la función, el valor de la función a lo largo de la trayectoria
x igual a y al cubo es el límite, bueno, todo esto, ¿no? El límite cuando x, y se acerca a 0,0, al origen de todo esto de acá, esta función de acá es igual a 1/2. ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta acá sobre esto? Entonces, ¿qué podemos decir del inciso C? Probar que f no es continuo. Ya partiendo de que tenemos pues dos trayectorias y dichas trayectorias me están dando valores distintos pues en un cierto punto. Entonces, ¿qué podríamos decir? F no es continuo, ¿Por qué? porque el límite no existe. Ajá, y esto pues lleva a algo profundo que hemos estado definiendo, ¿no? O sea, más que todo, correcto, el límite no existe y esto es debido a su definición, ¿no? Que por definición, el límite de una función de dos o más variables a lo largo de las trayectorias, pues en este caso tenemos una trayectoria x igual a 0, x igual a y al cubo, podríamos pensar en x igual a y, o otra x igual a y a la r, por así decirlo, tienen que ser el mismo, ¿no? Y en nuestro caso, pues vemos que nuestra función f, dependiendo de estas dos variables, a lo largo de sus dos trayectorias, pues no es el mismo. Entonces, por tanto, pues f de x, y no es continuo. ¿Sí? O sea, este ejercicio como que más que todo es pues saber tener esa noción clara, ¿no? Entonces, voy a ponerlo así, de la parte A y B, notamos que tienen distintos límites, ¿sí? Va. Y por definición, del límite, una función de dos o más variables, pues a lo largo de las trayectorias, pues las que tenemos acá, ¿no? Podemos pensar x igual a 0, x igual a y al cubo, pueden ser x igual a y, como les dije, x igual a y a la r, donde pues r es mayor o igual que, o pertenece al conjunto de los números naturales, ¿sí? Estas cosas son iguales. A ver, son iguales. Pero pues lastimosamente, o pues tenemos que en A y B eso no se cumple, ¿no? Pero en A y B no se cumple. Por lo tanto, nuestra función f de x, y, que ya sabemos cuál es, no es continua. ¿Sí se entiende? ¿No hay problema con eso? Bien, pensemos en un ejercicio 2. Esto sí hay que tener un poco más de cuidado porque esto pues sí. O sea, voy a ver ahora, a ver si me alcanza. Voy a tratar de dar dos ejercicios un poco más
demostrativos, porque este tipo de ejercicios pues ahí están en el libro, pues ahí van a venir en sus tareas y pues ustedes van a estar divirtiéndose con ellos, entonces no hay problema. Pero sí me interesa que, bueno, ya saben la metodología, cómo calcularlos, cómo hallar estas cosas, pero no que se acostumbren a eso, sino que pues más que todo lo analicen, pues. Entonces para eso pues igual voy a dejar ejercicios así de prueba para ver si se entienden las nociones y las ideas. Y bueno, vamos a hablar de una función. Bueno, el ejercicio 2 va a ser así, ¿no? Sea, vamos a hablar de una función con un dominio que está viviendo en Rn y esto lo llevamos a Rm, ¿sí? Y bueno, esta cosa de acá satisface que la norma, ya hablamos de normas, no hay problema con eso, es de f evaluada en un punto x menos la norma de f evaluada en un punto y, esto va a ser menor o igual que una constante k menos b, perdón, multiplicado por esos dos puntos, o sea, la diferencia de esos dos puntos. Recordemos que estas cosas de acá, x y y, pues son vectores de Rn y f de x y f de y, pues son vectores de Rm, ¿sí? Y a ver, elevado a la alfa, ¿sí? Esto pues para todos vectores x y y que están viviendo en A, que es un subconjunto de Rn, para una constante k, ¿sí? Y, y a alfa. Entonces, se pide probar que f es continua. Ay, perdón. F es continua. Entonces, mira, ¿cómo lo probamos? A ver, entonces vamos a pensar. Tenemos una función que va de Rn y llega a Rm. Satisface esta norma, esta diferencia de normas, ¿no? Que la diferencia de las funciones evaluadas en cada vector, punto, sobre una norma, sobre cierta norma, es menor o igual que una constante menos la diferencia de esos dos vectores, elevado a la alfa, claro, ¿no? Uy, perdón. Bueno, prueba. Entonces recordémonos de nuestra definición de epsilon delta. Bueno, para la prueba o para demostrar que la función es continua, por definición de funciones continuas diremos que, lo voy a poner así para probar. Para probar que la función, que esta función es continua, por definición de funciones continuas, diremos que lo voy a poner así, diremos que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, pues esto es igual a f de x, ¿sí? F de x sub 0, donde pues f es continuo. Recordando, ¿no? Donde pues f es continuo. En x sub 0. Va.
Entonces, bien, ya tenemos eso, ya tenemos pues nuestra estructura. Vamos a tener que para cada epsilon mayor que 0, vamos a tener sea un delta, mm, un delta, muy mañosamente tenemos que agarrarlo, déjenme pensarlo. Un delta, a ver, lo que yo quiero llegar es que la norma de f de x, la diferencia de estas dos cosas, actuando sobre un punto de sub 0, o sea, esas cosas son continuas, es menor o igual que un k, de delta a la alfa. ¿Y cómo hago eso? Entonces fíjense bien, muy mañosamente vamos a agarrar el delta. Bueno, pues ese delta pues de alguna u otra manera ya está dado, ¿no? Como el epsilon sobre k elevado a la 1 sobre alfa, ¿no? Y pues tenemos que la norma de f de x menos f de x sub 0 es menor que esto de acá, pues que esto va a ser igual a k por, a ver, epsilon sobre k elevado a la 1 sobre alfa, a la alfa, pues esto es igual a de un solo a epsilon, ¿sí? Entonces, cuando sea la norma o la distancia de estos dos vectores de x y x sub 0 menor que esta cosa de acá que definimos allá, epsilon sobre k a la 1 sobre alfa, que esto es igual a delta, ¿sí? Donde delta pues no depende, fíjense bien, no depende de x sub 0, entonces todo marcha bien, solo está dependiendo de epsilon, y pues cada es una constante, entonces no hay problema. Entonces resulta que y veamos. Y esto fue para cualquier punto x sub 0 arbitrario. Entonces esto me dice que funciona para cualquier otro punto, ¿no? Entonces la norma de f actuando sobre x menos f, pero actuando sobre y, esto va a ser menor o igual que que k por la norma de x menos y elevado a la alfa, ¿sí? Donde la función f es una función continua. ¿Por qué? Porque cumple con la definición del límite, ¿no? Y pues ya terminamos. ¿Sí se entiende? ¿O tienen preguntas en esto? ¿Siguen ahí o no? A ver. ¿Tienen preguntas? Para ser honesto, no le capté bien la idea. Ok, la idea acá es simple y sencillamente tomar la definición de límite con epsilon delta, ¿no? Pero, ¿cuál va a ser nuestro recurso principal? Vamos a tomar una función de tal suerte que esa función sea continua. La vamos a garantizar. ¿Cuál va a ser esta? Esta de acá, ¿no? O sea, donde el límite va a ser f de x sub 0. Pero ya sabemos qué implica todo esto. Bueno, por la definición de epsilon delta, bueno, si el límite de estas cosas existen, pues ya sabemos que existe un epsilon mayor que 0, de tal suerte que hay una delta que va a ser mayor que la diferencia de estos dos puntos, ¿no? Y como estamos tomando el punto arbitrario, pues bueno, f es continuo, ¿no? Esa es nuestra hipótesis en x sub 0. Entonces, la estrategia es tomar el delta de esta forma.
¿Y por qué lo tomamos así? Pues de tal suerte que, o sea, muy, muy tramposamente, de que esto de acá, K multiplicado por esa delta que nos damos, pues nos va a dar éxilo, ¿no? Ah, bueno, pero sabemos que esta cosa, pues, converge a esto de acá. ¿Por qué? Pues por hipótesis. Entonces, ya tenemos que, bueno, cuando la diferencia de estos dos vectores es menor que esto, pues, esto a la larga es. Ahí ya tenemos nuestra definición del límite con éxito. Y lo importante también hay que notar que, acordémonos de los ejercicios que hicimos de una variable, es que esta cosa no tenía que depender de la otra variable, ¿cierto? Pues acá estamos libres de una variable. Lo que tenemos sí es una K, pero esa cosa es una constante. No hay problema con eso. Entonces, pues podemos afirmar que, bueno, esta cosa de acá cumple, ¿no? Se cumple. Y eso es por la definición de límite con X. Entonces, pues ya podemos garantizar que pues f es una función continua. ¿Sí se entiende la idea? O aún no. Y de hecho, pues a esto de acá se le llama la continuidad de Holder, una función continuamente Holder. Y si este alfa es igual a 1, pues... Profe, es que cuando dice que la norma de x menos y a la alfa, o Ajá, sea, ahí que está demostrando continuidad. ¿O cómo? sí, correcto. O sea, lo que queremos ver es que en sí, o sea, lo que queremos ver en sí es que, bueno, ya nos está diciendo que esta función pues va de Rn a Rm. Y nos está diciendo que satisface esto de acá, ¿sí? Para cualquiera de dos vectores en Rn. Va. Entonces, lo que nos pide es probar que f es continua. Pero f, que es esta de acá. Entonces, bueno, creo que sí, ¿no? Lo que nos pide es que f es continua. Entonces, nosotros vamos a suponer, pero que f es continua, pero en este punto, en x sub 0, ¿va? Y nosotros lo queremos probar para cualesquiera puntos, ¿no? O sea, para un x sub 0 dado, se cumple esto. Todavía no estamos metiendo, pues, en cuestiones de norma, pero pues como estamos dándonos cualquier punto arbitrario, utilizamos muy mañosamente, por eso decimos que para cada éxilo, o sea, para cada éxilo lo podemos ver como que estamos, vaya, por ejemplo, este de acá, pues de hecho debería de cambiar las notaciones, ¿no? Estas cosas deberían de verse como vectores, porque en sí no es un punto en sí, como x1, hasta xn, creo yo. Esta cosa pues va a converger a un cierto x, hijo de pucha, supra a 0,1, x02 y así sucesivamente, a x0n, ¿sí? Entonces, ¿por qué me refiero que para cada epsilon se cumple esto de acá? O sea, x1 va a converger a esta cosa de acá, x2 va a converger a esta cosa de acá y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso el delta va a depender de alguna otra forma de esta manera, ¿no? O sea, claro, tenemos una constante k y otra alfa que van a estar involucradas. Entonces, estoy garantizando que esta cosa, pues, bueno, lo estoy diciendo por definición, que esta cosa, pues, es continua. Entonces, quiero ver que esta forma de acá, pues me cumple con la definición de epsilon delta. Eso es todo. O sea, eso es todo y pues esto es el corazón de nuestra prueba, ¿no? Notarlo así, de una manera simple, por definición de funciones continuas, que me garantiza que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a f de x sub 0. ¿Sí? Acá pues viene implícito, ¿no? O sea, viene implícito la definición de epsilon delta. No sé si se entiende la idea o más enredé la cosa. La cosa es, bueno, saber desenvolver esta forma de acá y ver que cumple con la condición de epsilon delta.
Eso es en esencia, pues. Y vemos que claramente, pues sí se cumple, ¿no? Y pues, ¿por qué lo tomo primero para x sub 0? Pues yo me lo tomo así, arbitrario. Y como es arbitrario, pues me sirve para cualquier punto. Entonces, garantizo que para esta diferencia, pues se cumple, esto pues, por hipótesis se cumple y pues además cumple con la definición de x Lick, y en el delta. medio Entonces, en el ahí delta, puedo ¿cómo lo tomo? concluir que es una función continua. ¿Cómo? El un medio en el un medio, el elevado al un medio sobre el No delta, escucho. ¿cómo lo tomo? Esto es 1 sobre alfa. 1 sobre alfa. ¿Y por qué Perdón, lo aparece un tomo así? medio. 1 sobre alfa. Aparece un medio, perdón. Sí, perdón. Sí, esto es pues con el objetivo de que se cancelen, ¿no? O sea, porque tengo esto de acá. Bueno, delta G, pero pues, a ver, delta G esto de acá elevado a la alfa. Lo tomé así muy mañosamente pues para poder eliminar el alfa con esto de acá y el K con esto de acá para tener el epsilon. Y pues así ya garantizo la definición de epsilon delta. ¿Sí se entiende? ¿O quedaron más enredados? Sí, sí se entiende, Lick. Bien, quería hacer uno último, pero pues se lo voy a dejar así de, de tarea, ¿no? Ejercicio para que lo piensen. Ejercicio 3. Pensemos en, bueno, supongamos en una función que va de Rn a Rm, ¿sí? Una transformación lineal, una transformación lineal. Entonces, bueno, voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada de f? Entonces, bien, hasta ahí, dejémoslo hasta ahí, ¿no? Sí les mencioné que este pues tiene un nombre, ¿no? La continuidad de Holder. Y pues cuando este alfa es igual a 1, pues esa es la continuidad, es una función continuamente Elixir. Es una observación nada más. No sé, ¿tienen alguna otra duda? ¿Sugerencias, preguntas? ¿Objeciones? Bien, dejémosla hasta acá, ¿sí? No hay preguntas entonces.